Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes en este día nuevamente, tener la oportunidad de coincidir y platicar sobre un montón de temas que, créanme, vale la pena estar hoy presentes. Vamos a tener una muy buena oportunidad de platicar, de tratar diferentes temas y como siempre mi agradecimiento por esta oportunidad que me están brindando hacia 2 y medio meses de estar en este encuentro a través de esta vía, a través de Facebook y tener esta suerte de comunicarnos, de hacer comunidad, de darle algún sentido, a veces hasta lúdico, a la cuarentena, al encierro en que nos encontramos y encontrar que nos coincidimos en muchísimos temas. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por darle continuidad y como siempre les digo, gracias por ver la transmisión continua o bien por recomendar, por replicar, lo que ustedes gusten y pues vamos construyendo esta comunidad que la verdad créanme que hoy valdrá mucho la pena. Miren, vamos a platicar con respecto a los temas que se están presentando en diferentes escenarios, lo del aplanado de la curva con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Hay muchas críticas contra López Gatell, algunas bastante agrias y yo les voy a comunicar, les voy a platicar también de la diferencia entre Merkel y López Obrador en el trato a la prensa. Voy a platicarles también, bueno, algo que tengo que ser muy honesto con ustedes. La imagen de López Obrador acerca de cómo ha manejado la pandemia es buena, ¿eh? Les voy a platicar de una encuesta, de una de las encuestas de Mitofsky. Ya les estaré dando a conocer los detalles de todo esto. Hay muchas críticas, pero muchas críticas a una gráfica que presentó López Obrador sobre la pobreza en los años de lo que él llama el neoliberalismo. Se exhibió espantosamente. Yo no sé quién le lleva el recuento, pero yo les voy a presentar los datos nada más y les vamos a compartir la gráfica para que ustedes hagan sus propias conclusiones. No hay nada mejor que lo que uno mismo vaya haciendo y sobre todo en estos tiempos en que, como les he dicho, las cosas no vienen para bien y tendremos que hacer las cosas por nuestra propia cuenta, tendremos que luchar por salir adelante nosotros mismos en tiempos en que va a cambiar completamente. La revista Proceso habla de la austeridad que del gobierno dice le está pegando a los más pobres, que su supuesta austeridad está golpeando muy fuerte a los que se supone que más debería defender y que no lo está haciendo. Oigan, todos conocen lo que es Telegram frente a WhatsApp. Bueno, pues Ramón, que es un analista de los temas de las redes y que es un gran especialista, un español a quien tengo la fortuna de gozar de su amistad, habla de las ventajas de Telegram sobre WhatsApp y les voy a dar aquí a conocer la información para que la tengan ustedes. Créanme que va a valer muchísimo la pena, va a ser muy interesante estos datos. Hoy se están cumpliendo 30 años del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia, en fin, es un tema que es delicado, pero que vamos a tratarlo a lo largo de nuestra transmisión. En fin, todo esto les voy a pasar un video que qué espantoso, para que quienes dicen que la violencia intrafamiliar es falsa, que las familias mexicanas son el modelo en el mundo y no sé cuántas cosas, les vamos a pasar un video que Héctor de Mauleón reprodujo en Twitter y es de un policía de Nuevo León que le pone una patiza al niño, pero impresionante. Se los voy a compartir en el curso de la transmisión. En fin, vale mucho la pena que estemos haciendo comunidad el día de hoy y les agradezco el favor de su atención. De entrada, pues vamos con las cifras del día de hoy, gracias a mi amigo Jaime Matus, quien me ayuda con las cifras que da a conocer el gobierno de la República. Al día de hoy tenemos 49.219 personas contagiadas con el COVID-19 y el número de muertos alcanza los 5.177. Repito, hay 5.177 de acuerdo a las cifras que da el gobierno. Yo no me hago responsable de todo esto, pero para que ustedes los tengan. La diferencia es que ahora, el día de hoy, son 132 muertos más. Bueno, pues para ser domingo, pues parece que el COVID también descansa en fines de semana. Se estaban registrando un promedio de 200, ahora es 5.177. Ayer hablábamos de 5.000
45. Ojalá fueran buenas noticias y que sea que viene en declive el número de muertos. Ojalá sería una buena noticia, pero no crean, ¿eh? En el mundo ya nos estamos acercando a cerca de 5 millones de contagiados. Hay 4.710.683. El número de muertos ya está en 315.023. Los casos confirmados en Estados Unidos se están acercando al 1,5 millones. Están ya en 1.486.423. Júrenlo que en el curso del día de hoy pues prácticamente llegan al 1,5 millones en Estados Unidos. Lo mismo en el caso de muertos, están en 89.550, llegando ya a los 90.000 muertos, que es lo que está registrándose en el mundo. También les voy a platicar de que murió Pilar Pellicer. El COVID ha sido un factor duro, un factor complicado. Y bueno, pues ahorita les voy a platicar de la muerte de esta gran actriz mexicana, pero antes déjenme saludar a quienes ya están aquí en comunicación. Alicia Esther, muy buenas noches. Alma Sánchez, ¿qué tal? Alma, muy buenas noches. Lourdes Barragán, ¿cómo estás, Lourdes? Muy buenas noches. Manuel Contreras, saludos. Juan María, desde Los Ángeles, California. Un placer escuchar tu información. Me da mucho gusto, Manuel. Va el saludo hasta California, en donde tenemos una buena presencia. Gustavo Tejeda, ¿cómo estamos, Gustavo? Él está en Iztacalco, en Ciudad de México, entonces también nuestra sede de producción. Saludos a Carlos Guillermo Smite, Urscam, saludos a mi consuegro hasta Puerto, hasta Nuevo Vallarta. Ángel Lucio Espinosa, Ursi, saludos desde Nueva Vallarta, donde estamos al pendiente de tu análisis. Gracias, mi estimado Urs, y me da muchísimo gusto. Saludos también a Lino Naveja, quien también está en Los Ángeles. Pati Padilla, dice Juan, domingo tranquilo, días tranquilos. Sí, pero fíjate, Pati, que por ahí tengo unas fotografías de hoy en el Baratillo de Guadalajara. El Baratillo es toda una calle que atraviesa, híjole, no sé cuántos kilómetros, a ver si alguien de Guadalajara tiene una idea cuántos kilómetros abarca el Baratillo, que se encuentra en el oriente de Guadalajara. Es, para que me entiendan algunas personas de otras localidades, una especie de mercado de pulgas, en donde venden desde un tornillo, pues yo creo que hasta un automóvil completo. Y bueno, pues hoy no se respetó nada en este Baratillo. Se ve realmente un acercamiento de todas las personas. Saludos hasta el Estado de México a mi amigo Carlos Lorenzana, mi colega también en materia de comunicación política. Carlitos, ¿cómo estás? Un abrazo. Lucy Bustamante, saludos a Sinaloa. Oye, Lucy, mataron al Antrax allá en Sinaloa, platicamos de eso al ratito. José Allende de Elia María, también saludos a Sinaloa. Fabi Jauregui, gracias por estar presente. Yasmín Levy y Roberto Caso, mi estimado Robert, ¿qué tal? Muy buenas noches. Rafa Borbón, una gente a la cual aprecio mucho, una gente que está en Sinaloa, un agente de radio de toda la vida, de una gran trayectoria en medios de comunicación en Sinaloa y bueno, pues con quien he tenido la oportunidad de coincidir en múltiples momentos. Mi estimado Rafa, un abrazo para ti hasta tu Sinaloa querida, en donde sé que tienes un gran aprecio por lo que pasa y deja de pasar en Sinaloa. Bueno, les estaba platicando de la muerte de Pilar Pellicer. Bueno, pues ella, la noticia sorprende porque pues está entre las víctimas del COVID-19. Muere a los 82 años de edad. Su participación muy destacada en aquella película Nazarín de Luis Buñuel. Imagínense haber actuado con Luis bajo la dirección de Luis Buñuel. Eso ya habla del tamaño que alcanzó Pilar Pellicer como actriz con la actuación como Lucía. Esto fue en 1959. Había sido el detonante para la historia que escribió en el mundo de la actuación. Su debut cinematográfico fue en la película Vendedor de Muñecas en 1955. Ella era originaria de Tabasco. Ella reconoció alguna vez, me sirvió para tener un representante y poder trabajar en París, donde hizo cine, teatro, televisión y también encontró el amor, por lo que se casó con el escultor estadounidense James McCullough, con quien procreó a su única hija, Ariane. Descansa en paz, Pilar Pellicer, que la verdad fue una actriz muy destacada. Yo cuando era adolescente, pues vi La Choca, que fue una película que tuvo un gran reconocimiento
Pilar Pellicer. Después en La Choca actuó bajo la dirección de Emilio el Indio Fernández, con Felipe Casals en Las Poquianchis y con Carlos Vela en Pedro Páramo, con Arturo Ripstein también actuó en Cadena Perpetua. Va pues la condolencia y que pues se quedan con la gran Pilar Pellicer, que fue una gran actriz en todos los medios de comunicación. Gracias por estar participando, por estar presentes en esta transmisión, y la reiteración es: inviten a sus cuates, díganles lo que estamos haciendo y que ojalá les guste, porque creo que está siendo una buena experiencia la que estamos desarrollando. Oigan, yo no conocía al actor, que más creo que nunca vi la serie en la que participaba, pero se está informando que la madre del actor Logan Williams reveló que las pruebas de toxicología de su hijo señalan que la causa de muerte fue sobredosis de fentanilo, el fentanilo que está causando en Estados Unidos un daño terrible. Es una de las plagas que están realmente afectando a la sociedad estadounidense. Se calcula que hay por lo menos unas 180,000 personas que pierden la vida a causa de esta droga del fentanilo. Imagínense, 180,000, ¿eh? Estamos hablando que el COVID a Estados Unidos le va a cobrar unas 140,000 vidas. Bueno, pues todavía son más las personas que se mueren a causa del fentanilo, que es un precursor que está fabricado realmente con elementos, con material que se produce en Asia, particularmente en China, y que pasa por México. México está entre los países que son señalados por la alta producción de fentanilo. Marlise Williams, madre del actor Logan Williams, confirmó que su hijo murió por esa sobredosis. Ante New York Post dijo la madre del actor de 16 años, fíjense ustedes, que las pruebas de toxicología señalan que la causa de su muerte fue sobredosis de esa sustancia. Williams tenía años luchando contra su adicción. Como un muchachito de 16 años tenía años luchando contra la adicción. Eso no se vale, no, no está bien, no, no, no. Williams, que tenía, les decía, años, murió en abril de este año, a una semana de cumplir 17. Era conocido por interpretar la versión joven del personaje Barry Allen en la serie The Flash. Bueno, pues habrá mucha gente que sepa de quién estoy hablando. Yo no lo conocía, pero les estoy dando la información con respecto a este fallecimiento. Oigan, Tailandia relajó ya las medidas del confinamiento, pero con particularidades en los centros comerciales. Fíjense, el gobierno permitió que los centros comerciales de Tailandia reabrieran después de que el número de nuevos casos del virus se redujo a menos de 10 durante más de 2 semanas, con excepción de un día. Habían estado cerrados desde marzo. Desde marzo cerraron los centros comerciales, que se han convertido en una parte integral de la vida de Tailandia, pues realmente en todo el mundo, ¿no? Pero ahí les va los requisitos para poder abrir. eh, Ahí les va: escáneres térmicos, revisan señales de fiebre, y cada cliente debe pasar por un rociador desinfectante en cada entrada. Todos tienen que usar mascarilla y mantenerla puesta toda su estadía. La gente no se puede aglomerar en las escaleras eléctricas, ya que debe mantener una distancia de 2 pasos entre cada persona. En una medida que ha generado controversia, los clientes deben usar sus smartphones, sus teléfonos inteligentes, para registrar electrónicamente cuando entran y salen de un centro comercial y de las tiendas. Si alguien después se enferma, esos datos almacenados se utilizarán para rastrear y contactar a cualquier persona que pudiera haber estado en contacto con ellos en el centro comercial. ¿Qué les parece, estas medidas, para quienes se quejan de algunas limitaciones que se están estableciendo? Ahí tienen el caso de Tailandia con la apertura de centros comerciales. Eh, ya dije que Gustavo Tejeda nos está acompañando. Lucy Bustamante, Pilar Pellicer presentó una obra de teatro en Mocorito en 1980 durante un festival cultural. Lucy obviamente está en Mocorito, Sinaloa. Saludos a Alejandra Naveja también. Saludos a mi amigo Carlos Salinas Osornio. Carlos, ¿qué tal? Qué gusto que estés del otro lado.
Lino Naveja dice, el Baratillo abarca más de 50 cuadras y 10,000 puestos y es considerado el más grande de América Latina. Fíjate, yo no conocía ese dato. Gracias, qué buen dato. Muchos saludos a mi amigo Javier Medina Loera, un periodista acreditadísimo, una trayectoria impecable en el periódico El Informador. Javier, sabes que se te aprecia y te respeta. Además, es un autor de libros sobre todo costumbristas. Fíjate que no he encontrado el libro de los arrieros, mi querido Javier, no lo he encontrado y me interesa mucho encontrarlo y te voy a decir por qué. No sé si cuando te pregunté, porque fui a la librería que me dijiste y no lo tenían, pero el libro de los arrieros es cómo los arrieros fueron importantes cuando todavía no había automóviles. Imagínense ustedes cómo llegaban las mercancías a los pueblitos. Bueno, pues era en las mulas, en las mulas que iban los arrieros a lo largo de pueblo en pueblo comerciando y pues ellos se dedicaban a abastecer pues a todo el país. Estoy hablando de México, no estoy hablando básicamente de México, que supongo en toda América Latina era el modelo que se tenía para estar llevando de los centros donde se producía o se comerciaba a las pequeñas localidades. Y te decía que no sé si te lo comenté cuando te pregunté por dónde encontrar el libro, eh, porque mi abuelo materno, mi abuelo Pedro, fue arriero, mi abuelo Pedro, que él se avecindó en, en San Julián, Jalisco. Mi abuelo Pedro fue un hombre que estuvo entre las contrataciones. ¿Qué fueron las contrataciones? Bueno, pues las contrataciones fueron aquellos mexicanos que se contrataban para ir a trabajar en los principios del siglo pasado en Estados Unidos. Se iban y allá estaban por algún lapso, 6 meses, un año, eran contratados legalmente. Y bueno, pues de esa manera se desarrolló una comunidad muy grande de mexicanos en los Estados Unidos. Y esa es la etapa de las contrataciones. También saludos a Alicia de Cam, quien es la esposa de mi consuegro, y ellos son los abuelos de mis nietos, o sea, somos coabuelos. Saludos, Mari Carmen Torres, Francisco Naveja, Raúl Miranda, Francisco Moreno, Martina Trinidad, también muchos saludos. Gustavo Ojeda dice, ok. Y saludos, Esther Comparán. Uy, Esther, no te habías contactado por aquí. Un fuerte abrazo, un beso para ti, mi querida Esther Comparán, por allá, por los rumbos del templo de Talpita en Guadalajara. Y muchísimas gracias por estar en contacto. Bueno, y también a Mónica Piñera, pero Mónica, quedamos que en Utah, ¿verdad? De mi querida Mónica, por allá te encuentras hasta donde tenía la información. Gracias a Mónica Piñera por estar participando. Bueno, pues les estaba hablando del caso de Tailandia, pero fíjense que estaba escuchando en CNN una nota que no te dije, Maru, pero hay que compartirla, esta nota de CNN que hay un pueblito en España que no tiene ni un solo caso, ni un solo caso de coronavirus. Este Sáhara de la Sierra se llama este poblado en España y no ha tenido ni un solo caso y les voy a compartir posteriormente, ya que lo encuentre te digo dónde está. Es muy, muy interesante lo sucedido en este lugar. Así que, bueno, pues también los hay, lugares en donde no se han registrado ningún solo caso de este tanto. Dice, saludos a Martina Trinidad, muchos saludos. Me dice que está en Moab, Utah. Entonces estaba yo en lo correcto. Efectivamente estaba yo en lo correcto. Oiga, esto me da mucho coraje y quiero compartirlo. Lo vamos a poder ver. Héctor de Mauleón puso en su Twitter, un tuit en el cual está presentando el policía municipal. Esto lo tuiteó primero Miguel Ángel Velázquez y lo retuiteó Héctor de Mauleón. El policía municipal Bernardo Rojo Cortés del municipio de Santa Catarina golpeando con toda la violencia a su hijo. Ningún niño, mujer, ser humano o animal merecen ser golpeados ni siquiera para corregir. Miren, para que vean algo de lo que les vamos a compartir. Ahí está el tipejo, vean cómo está golpeando a la criatura. Esto es para quienes dicen, quienes presumen que México es el modelo de la familia en el mundo, que no es cierto, que son falsas la mayoría de las llamadas que llegan al,
que llegan al 911, que son falsas. Bueno, pues les vamos a compartir este espantoso video en el cual está apareciendo este policía. Oigan, miren, voy a ir a las encuestas y hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero no puedo menos que respetar la opinión y compartirla con ustedes. Hoy el diario Reforma publica el resultado de una encuesta que realizó sobre la decisión del presidente de incumplir su promesa de regresar a los militares a los cuarteles. Y bueno, pues con ello admite que la Guardia Nacional es un fracaso, que su programa de seguridad está fracasando, pues porque en abril tuvimos más muertos que en todo su gobierno y que en toda la historia de los recuentos mensuales. Bueno, pues hoy la encuesta del periódico Mural señala, Mural y Reforma y el Norte, que el presidente ordenó que el Ejército y la Marina realicen tareas de seguridad pública durante los próximos 5 años. ¿Usted está a favor? 78%, 13% en contra. ¿Considera que esta medida fortalece la lucha contra la inseguridad pública? 78% sí, no 22%. ¿Pone en riesgo nuestras libertades? Fíjense, ahí es donde yo no entiendo las respuestas, pero bueno, así se responde. La pregunta, ¿pone en riesgo nuestras libertades? El 41% dice que sí y el 56% dice que no. O sea, pues sí, sí, o sea, los militares, con todo y las bondades y las ventajas que representan para el país, tenemos que admitir que no están preparados para la seguridad pública. La seguridad policíaca se lleva de otra manera. Eso es un hecho y bueno, pero yo simplemente les doy a conocer lo que se está registrando con respecto a las encuestas. También les comentaba que, mire, lo que hace Mitofsky con el periódico El Economista es un seguimiento diario, lo que se llama un tracking. Un tracking es un seguimiento periódico y en este caso diario de lo que opina la gente de la actuación del presidente de la República. Bueno, pues el presidente de la República es observado detalladamente por la agencia Mitofsky y está presentando la información con respecto al desempeño que está teniendo. Bueno, pues para que muchos se sorprendan, y quienes sea el caso, el presidente tiene una aceptación creciente de la manera en que ha estado manejando el coronavirus. Eso está registrándose. Es un crecimiento muy pequeño, no crean ustedes que es un crecimiento amplísimo ni que regrese a los niveles de 80% de aceptación que tenía. No, se está acercando al 50% de aceptación el presidente de la República en esta información que nos está proporcionando periódicamente Mitofsky y que pues yo, como les, así que ahora sí que como la chimoltrufia, ¿no? Como les digo una cosa, también les digo la otra, y esto lo colocó en su tweet mi amigo el periodista Gabriel Ibarra. Miren, la información señala, déjenme ponerlo un poquito más grande para que yo pueda ver exactamente de qué estamos hablando. Ha crecido, hoy se encuentra, el día de hoy, se encuentra la aceptación del presidente en 50.7 en cuanto a cómo ha manejado tiene 50.7 de aceptación y de rechazo 48.6%. Entonces, esa es la información que se está registrando y la presento tal cual, tal y como se está presentando por parte de la encuesta, conforme de la encuesta Mitofsky. La aprobación del presidente está en esta avanzada y se la comparto tal cual para que no haya quejas. Ahora bien, el presidente se dio una exhibida. No, 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 no. Le han pegado fuerte, fuerte, fuerte. Déjenme saludar también a quienes están participando. Jaime García Castro, ¿cómo estás, Jaime? Muchos saludos. Jesús Cruz Leiva, Gerardo Montoya, gracias por estar participando, gracias por hacer esta comunidad, gracias por invitar a otras personas que la verdad yo me he sorprendido, créanme que me he sorprendido de esta excelente respuesta. Y bueno, hemos recibido de todo, ¿no? Hoy me decía Maru que algunos chairos nos han estado golpeando. Lo que le digo es bórralos, simplemente que no estén entre nosotros, no caben,
no están aquí, hay otros escenarios, hay otros foros, por allí quédense. Oigan, estaba viendo por ahí que Katia de Artigues se va ya de Televisión Azteca y de ADN 40, no sé las razones, ella agradece de una manera muy civilizada su presencia, creo que 18 años en Televisión Azteca, y se está yendo Katia de Artigues, con quien llegué a coincidir por allá hace muchos años en FM Globo, cuando yo dirigía la estación. No, yo estaba en la dirección de noticias, quien dirigía en ese tiempo la estación FM Globo era mi queridísimo Lalo Quijano. Lalo Quijano era el director artístico de FM Globo, yo le heredé la dirección posteriormente, pero Lalo era quien lo dirigía y él tenía en sus filas en el programa La Taquilla, que en aquel tiempo estaba mi queridísima Susana Moscatel, estaba en ese tiempo con el inefable conductor de La Taquilla, René Franco. Un saludo también para el pelón René Franco, quiencito me tocó estar bajo mi dirección en FM Globo, pero realmente quien los dirigió desde un principio era Lalo Quijano en FM Globo, que se generaba desde la capital de la República Mexicana, y allí estaba, ahí participaba Katia. Katia empezó justamente en temas de espectáculos y se fue luego diversificando, después publicó un libro crítico, un buen libro que se llamó El Gabinetazo en tiempos de Vicente Fox, y bueno, pues una gente valiosa, una gente que se ha dedicado, pero de lleno, en cuerpo y alma, a la protección de los niños con habilidades diferentes, y en eso ha empeñado su vida entera mi querida Katia de Artigues, así que va el fuerte saludo para ella, se está yendo, ojalá que sea para bien. Bueno, pero les estaba comentando que qué exhibida se vio el presidente de la República. Miren, hay un índice que marca la pobreza, que marca cómo se comporta la pobreza, y que eso se mide en todo el mundo. Bueno, prácticamente todos los analistas, todos los tuiteros que están en el ámbito empresarial, en el ámbito económico, cayeron en cuenta de los errores. Dice, el presidente ayer presentó su modelo económico, le llaman ensayo, no hay que hacer ensayo, presentó un documento en el cual hace su propuesta económica para que a partir del coronavirus, del COVID-19, México marque la pauta. Bueno, bueno, yo no voy a hablar tanto de eso, aunque mañana tendré que abordarlo de alguna manera en Mega Noticias TVC, pero es una vacilada lo que está publicando el presidente, más todavía con esta encuestita en la cual le dieron la exhibida del mundo. Mira, aquí les estoy mostrando lo que está difundiendo, y que se la vamos a compartir, les vamos a compartir, pero yo tomo como base el tweet de Isaac Katz, un excelente economista, un analista que está en el periódico El Economista. Dice, AMLO presenta esta gráfica para argumentar que en el periodo neoliberal la desigualdad aumentó. Sin embargo, si el índice de Gini disminuye, como se aprecia, la desigualdad es menor. Me imagino que alguien en Hacienda se lo habrá explicado, pero quizá no. Y de veras el presidente se vio mal. Miren, aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Quienes no vayan quienes no quieran, nomás que está dando mucho charol esto. Digo, si tuviera yo una gran producción, pues seguramente, no una gran producción, un gran equipo, un gran equipo, gran producción sí tengo una producción maravillosa que me permite estar con ustedes. Bueno, pero ¿cómo cae la gráfica? Y la gráfica cae terriblemente, desde el 2014 hasta el 2018 está a la baja, esto, cómo fue disminuyendo la pobreza, y el presidente de la República la presenta como una prueba de que en el periodo neoliberal, que él habla desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, que la pobreza creció, y presenta una gráfica en la cual, bueno, pues déjenme leerles, esto es el que sí me causó mucha gracia, fue el tuit del expresidente Felipe Calderón. El expresidente Calderón dice, como bien lo demuestra la gráfica del presidente López Obrador, la desigualdad en México se redujo en el periodo que él equivocadamente llama neoliberal. La mayor caída en la desigualdad es entre 1996 y 2010. Para que le estoy dando tweets que ahora Macario Esquetino, algunas personas piensan que la gráfica que utilizó López Obrador en su sermón de ayer es un pequeño error. No,
lo que muestra es que todo su diagnóstico es equivocado. Yo también lo he dicho muchas veces, el diagnóstico del presidente de la República es equivocado y nos va a costar una gravísima crisis económica al tiempo, y no lo estoy diciendo con triunfalismo, lo estoy diciendo con muchísima tristeza, lo estoy diciendo con mucha preocupación. Dice además Macario Schettino, bajo el espantoso neoliberalismo resulta que se redujo la desigualdad mientras el país crecía. Esto es lo que dice Macario Schettino. Por su parte, Paco Calderón, el caricaturista, el problema no es la desigualdad, sino la pobreza. Salvo uno que otro vinagrillo acomplejado, a nadie le molesta que su vecino tenga dinero. Lo que a todos preocupa es no tenerlo uno. Un gobierno interesado en reducir la desigualdad termina por combatir la riqueza, no la pobreza. Es lo que está apareciendo en el Twitter, y algunos señalamientos de gente que sí le haya a todo esto, y yo se lo estoy compartiendo. Simplemente vuelvo a lo mismo, les estoy compartiendo lo que me encuentro, y les he dicho que yo desde temprano empiezo a buscar qué compartirles. El maestro José Antonio Crespo, una gente que es académico, que escribe en el periódico El Universal, dice, con datos oficiales, AMLO nos recuerda que el índice de Gini pasó de aproximadamente 0.55 a 0.45. Pues eso es lo que les decía. ¿Cómo disminuyó la pobreza desde 96 a 2010? Bueno, pues bajó de 0.55 a 0.45, pero aquí lo que dice José Antonio Crespo, que esto fue de 89 a 2018. El presidente Calderón es quien se refería al otro periodo. Bueno, José Antonio Crespo lo digo para que no quede duda. Con datos oficiales, AMLO nos recuerda que el índice de Gini pasó de aproximadamente 0.55, bajó a 0.45 de 1989 a 2018, es decir, el periodo neoliberal. Eso refleja que la desigualdad bajó en esa etapa, contrariamente a lo que él ha sostenido estos años. ¿Qué opina? Y pues ya sabrán cómo se han venido dando las opiniones contra el presidente de la República por haber dado esa información de manera tan equivocada, y que bueno, pues yo se la estoy simplemente compartiendo en la medida en que así se está presentando. Y esto vale la pena tenerlo así porque ha bajado la pobreza. Les he dicho en los últimos días que de acuerdo a los pronósticos, México por esa crisis económica que se está desarrollando y que lamentablemente vamos a tener que enfrentar, puede generar cerca de 10.7 millones de personas en la extrema pobreza. O sea, que estos índices que en el neoliberalismo, según el presidente, crecieron, bueno, pues decrecieron, y que parece que López Obrador se va a encargar de que vuelvan a aumentar con sus políticas económicas totalmente erradas. Perdón, ayer les hablé mucho de la cuestión energética. Hoy no tienen una idea de la cantidad de críticas a la decisión que ha tomado el gobierno de que sea el gobierno quien tenga el manejo absoluto de la generación de energía eléctrica en el país. Les voy a comentar algunas cosas en un momento más, pero ahorita quería por lo pronto darles este detalle con respecto a lo que presentó el presidente de la República. Bueno, pues esto lo estoy compartiendo. Y muchísimas gracias por su participación, Armando Hernández, José Rafael Cárdenas, Ismael Vargas Ibarra, Antonio Cortés Arellano, Josué León del Toro, Gabriela Cebes, Alejandra Ulloa. Muchísimas gracias por estarse haciendo presentes este día, que aunque sea domingo, ya es nochecito, bueno, pues creo que puede estar un poquito más interesante que la hora nacional, que yo algún tiempo la dirigía, no crean que estoy hablando a lo nomás por nomás. También este tuit de Jorge Álvarez Maínez me llamó mucho la atención. Lo pondré así: en los últimos 5 días han muerto más personas por COVID-19 en la Ciudad de México que en todo Chile y que en todo Argentina en 2 meses. Chile tiene 2 veces más población que la Ciudad de México y Argentina 5 veces más. Ya les he participado algunos tweets de esta persona, de Jorge Álvarez Maínez, y ahí está. En los últimos 5 días, más muertos en la Ciudad de México que en Chile y en Argentina. Y les comentaba que las críticas contra el doctor López Gatel hoy volvieron a estar fuertes, ¿eh? Estuvieron fuertes nuevamente. Eh, Les voy a compartir algunas que a mí me han llamado mucho la atención y que creo que
pues parte de todo esto es interesante. Alejandro Ope, el analista en temas de seguridad que escribe en el Universal, en Twitter, señala, usando esa definición, no hay un solo país del mundo que no haya aplanado la curva. Bueno, primero dejen decirles qué dijo López Gatell. Aplanar la curva quiere decir que su tamaño es 75 veces más pequeña de lo que pudo haber sido si no se hubieran implementado las intervenciones de mitigación. La curva en esta imagen, la que él presentó, nunca disminuirá a menos que cambie la velocidad en los casos, según presentó López Gatell. Y Alejandro Ope le responde, usando esa definición, no hay un solo país del mundo que no haya aplanado la curva. En ninguno se dejó correr el virus sin tener intervención alguna. No parece muy buena métrica para evaluar el éxito o fracaso relativo a la política mexicana. Miren, híjole, la crítica que le formula hoy Federico Berrueto en el periódico Milenio es bastante fuerte, bastante severa. eh, Federico Berrueto, quien está al frente, junto con Líbano Sáenz, de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, que se dedica al levantamiento de encuestas, se dedica a la asesoría política, la asesoría en comunicación, señala, el presidente de la República de mal modo se inconforma con los medios de comunicación en su cobertura de la emergencia sanitaria. Los mexicanos y en particular los especialistas reclaman al gobierno que México sea uno de los países con menos pruebas de contagio. Es muy simple. Si no se identifica la magnitud del problema, difícilmente puede manejarse. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomendó los tests. Y así sigue hasta de donde dice, el presidente ha hecho uso de un publicista irresponsable en extremo. El doctor Hugo López Gatell ha hecho un daño enorme por jugar a la política ante un presidente urgido de control y contención. Burlador, burlado, le ocurrió al presidente con un subordinado. México debió tomar medidas preventivas con mayor oportunidad, aprovechar que la pandemia llegaba con retraso. Así es, lo que hemos dicho, desde enero sabíamos que venía este problema y todavía a estas alturas, hoy nada más, el canciller Marcelo Ebrard anunciando la llegada de otro avión con materiales. Todos esos materiales que debieron llegarle a la gente que trabaja por rescatar vidas en todo el sector sanitario, todo el sector salud del país, no, pues estuvieron incluso vendiéndole, como les hemos dicho, vendiéndole materiales a China cuando los íbamos a necesitar acá. Hoy todavía presumiendo que llegaban ventiladores y que llegaban mascarillas y que llegaban batas que debieron llegar con toda anticipación porque ya murieron muchas personas a causa de no tener la debida protección. Bueno, pues entonces sigue diciendo Federico Berrueto, toda esa expresión fue mía, no fue de Federico Berrueto. Dice, México debió tomar medidas preventivas con mayor oportunidad, aprovechar que la pandemia llegaba con retraso. En lugar de aprender de la experiencia ajena, hubo complacencia. La postura frívola del presidente se impuso con la connivencia del médico. El pasado viernes México superó en número de fallecidos a China, lugar de origen del contagio. Contrario a lo que dice el presidente, la curva ascendente no se ha contenido. Esto es lo que dice y remata diciendo, superar la marca de los 6,000 es la medida del error cometido a la vista de todos y con una autoridad que desde el más elevado sitio ha condenado cualquier observación crítica o reserva a la conducción del doctor López Gatell en el manejo de la crisis sanitaria. A pesar de la realidad, en breve habrá de regresarse a la nueva normalidad. El reto de todos es extremar precaución ante una autoridad anulada por sus propias ignorancia y soberbia. Y esto lo está señalando Federico Berrueto porque pues, se puso solo la soga al cuello López Gatell. Él habló de que serían cerca de 6,000 el número de muertos. Ya estamos llegando, como les dije la información, ya andamos en los 5,000. Entonces, la cifra del experto fue de 6,000. ¿Cuántos requiere para presentar su renuncia por la equivocación? ¿10,000? ¿12,000? El presidente habrá de llamarlo a cuentas, el sector médico independiente habrá de reclamarle lo errático de sus cifras en el tema más sensible de la salud, que es proteger la vida. Duro Federico Berrueto, si ustedes quieren verlo con mayor detalle, está en la página o en el periódico Milenio, Federico Berrueto, su
columna se titula Al frente y yo pues simplemente les compartí lo que señala y no puedo estar más que de acuerdo con lo señalado por Federico. Gracias a Antonio Cortés Arellano, Edgar Josué León del Toro, Gabriela Cebes, Alejandra Ulloa, ¿cómo estás Alejandra? Carlos Reveles, muchos saludos. Javier Guillén, mi estimado Javier, un abrazo. Pedro Martínez, gracias por estarse sumando a esta transmisión, a este gusto que tenemos de estar en la oportunidad. Carlos Alarraqui, ustedes conocen a Alarraqui porque es un publicista muy famoso, que bueno, los que somos un poquito más viejos, recordamos aquella campaña de las ratas que el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, hizo cuando pretendió ser candidato a la presidencia de la República y no logró. Bueno, su publicista era Carlos Alarraqui y bueno, es el papá de los muchachos que produjeron la película Nosotros los Nobles, Guy Alarraqui, y bueno, es el papá. Bueno, pero él es un publicista muy afamado en México. Lo que diga López Gatel, pero ya deja de mentir. Todos sabemos que llevamos más de 15,000 muertes. Somos el último lugar en el mundo con las pruebas del COVID. Eso sí, no se le puede mentir. No sé si vayan 15,000 muertes, pero que somos el último lugar en pruebas, eso sí, sí, no cabe la menor duda. ¿Se acuerdan que Frida García fue una chica que se le enfrentó pero en forma al presidente de la República cuando acusó a uno de sus esbirros ahí, de sus payasitos que lo acompañan en las ruedas de prensa matutinas, bueno, de sus acompañantes que se dicen periodistas? Bueno, Frida dice muy sufrida, ahora se titula muy sufrida, mientras la cifra oficial de muertes por COVID-19 en México ya es mayor que la cifra oficial de muertes en el sismo de 85. Yo no sabía ese detalle, fíjese ese dato que da Frida García, ya es mayor el número de muertes, de muertos por COVID que por el sismo de 85. López Obrador se pasea por Palacio cual Carlota paranoica viendo enemigos por doquier, así de ese tamaño. Y mientras el presidente de México critica, despedaza a medios y a periodistas, la canciller de Alemania, Angela Merkel, dice: los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica. Esto declaró la canciller alemana, la que destacó el valor de la prensa crítica contra los totalitarismos, especialmente en los tiempos actuales marcados por el coronavirus y la necesidad de discernir entre información veraz y mentira. Textual, textual lo dice la canciller alemana. Los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica. Así lo declaró Merkel en su mensaje semanal a sus compatriotas. La democracia necesita hechos e información, capaces de discernir entre verdad y mentira, y a la vez de proyectar distintas perspectivas de la realidad y diversidad de opiniones. Es lo que dijo la canciller Angela Merkel y yo pues simplemente se lo comparto en estos días en que está saliendo toda esta información y aprovecho para darles los datos que el doctor Luis Estrada, el director de la agencia SPIN, y que nos hace el favor a los mexicanos de llevar un recuento de lo que dice y deja de decir el presidente de la República en todas sus apariciones, que aparece mañana, tarde y noche. Ya no hay quien lo pare. No, tiene una diarrea verbal, pero todos los días a toda hora está apareciendo. Ya no falta que abrir el grifo del agua y que salga la voz de López Obrador. Dice el doctor Luis Estrada: no quiero hablar de corrido para que no vayan a utilizar algo porque están así. Me están viendo, pero pero con microscopio escudriñan todo lo que hago. Y dice textual, la cita textual del presidente. Bueno, pues a la fecha, mayo 11, hasta el mayo 11, acumula 25,773 afirmaciones no verdaderas. Repito la cifra: 25,773 afirmaciones no verdaderas, según la información del doctor Luis Estrada, quien al mismo tiempo nos está recordando a través del Twitter la información de que no ha cumplido con su promesa de presentar los resultados de sus exámenes médicos. Eso lo prometió él mismo, ¿eh? Él mismo fue quien lo prometió y bueno, pues no lo ha cumplido con esa promesa que hizo el presidente de la República de dar a conocer los resultados de sus exámenes médicos. Hoy se cumplen, según señala Luis Estrada,
300 días sin que López Obrador entregue los resultados de sus análisis de salud. Nadie se los pidió, no es obligatorio. Lo dijo en la conferencia del 23 de julio de 2019. Así lo prometió el propio López Obrador y yo simplemente se lo estoy participando. Hoy Joaquín López Dóriga en su Twitter dice, no, está refiriéndose, más del 90% de hogares pobres reciben un apoyo prioritario. Esta es una información producto de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. 90% de hogares pobres reciben un apoyo prioritario. Y le pregunta a López Dóriga, 90%, ¿y el respaldo documental? Es que nos dan cifras y cifras y no demuestran. Nada más hablan y hablan y hablan sin tener el sustento para luego saber cómo se han hecho estos padrones, cómo hemos llegado a esas cifras y quiénes son los beneficiarios. Porque ya vieron lo que pasó con el periodista Carlos Mota, que aparece entre los solicitantes de un crédito del Seguro Social y lo aclara y dice, yo no he solicitado ni lo necesito. Y dice, y aparece mi registro federal de causantes entre los que han solicitado créditos. Eso es lo que sacó Carlos Mota. Otro que habló de los datos erróneos del presidente es Luis Carlos Ugalde, el expresidente del Instituto Nacional Electoral. Dice, según los datos que usa López Obrador, la desigualdad disminuyó durante el periodo neoliberal, pero él dice otra cosa, dos opciones, o no lee lo que publica o no entiende las gráficas que usa. Ya sabrán ustedes todo lo que le pusieron en Twitter a este señalamiento del doctor Luis Carlos Ugalde. Oigan, a ver, todos, no todos, muchos, millones, utilizamos el servicio de mensajería instantánea que es WhatsApp. Somos millones en el mundo. Bueno, pues la analista y un experto en materia de redes sociales, Ramón Ramón, está dando una información que a mí me parece muy interesante y se la vamos a compartir. Telegram te conviene más que WhatsApp, aún tienes dudas, y en su sitio de ramonramon.org da los detalles. Vale mucho la pena su sitio, yo se lo recomiendo. Telegram te conviene más que WhatsApp. No hay duda que usabilidad está a veces reñido con seguridad y que no por ser la herramienta más usada debe ser la mejor. Hoy veamos algunas características que te hacen a Telegram la herramienta de mensajería ideal. En el mundo de las aplicaciones de mensajería instantánea no se puede negar que WhatsApp ocupa el primer lugar en cuanto a popularidad y número de usuarios activos diariamente. Pero ser el más popular no siempre quiere decir ser el mejor. Desde el lanzamiento de WhatsApp han emergido diferentes aplicaciones de mensajería que podrían dar la pelea e incluso ganarla en diferentes aspectos técnicos y de privacidad. Pero dice él, hablemos de seguridad. En años recientes WhatsApp ha sufrido una gran cantidad de fallas de seguridad, dejando expuestos datos e información de sus usuarios. El tema de privacidad de los datos fue puesto en duda por parte de muchos usuarios cuando en 2014 el gigante Facebook compró a WhatsApp. Eso no ha sido bien visto por muchos, pero la mayoría los pasa por alto, ya que no fueron afectados directamente o no se preocupan por la seguridad de sus conversaciones. Y así sigue, es un artículo muy largo, dice, algunas de las características principales de Telegram son, por ejemplo, los chats secretos, luego mensajes con tiempo de autodestrucción, PIN de acceso, otras opciones, y así les vamos a compartir este artículo que vale mucho la pena, que publica Ramón Ramón en su sitio, lo publica en Twitter, pero también en su sitio que es ramonramon.org, y yo se lo estoy compartiendo. Creo que es muy interesante esta información. Ya que estoy compartiendo información, quiero recomendarles a quienes se quieren maquillar muy bien un sitio de reciente aparición. Más bien es un en vivo de Facebook que pasa los domingos a las 5 de la tarde y que se llama Karenina Beauty, y que hoy a las 5 de la tarde estuvo por allí como otros domingos. Les voy a compartir el video de hoy para que aquellas personas que quieren entrar a estos asuntos del maquillaje correcto y todo eso, algunas recomendaciones gratis, pues gratis, dicen que regaladas hasta las puñaladas.
Y bueno, hoy no se ha reflejado por aquí. Mi amigo Miguel Jaramillo, en un rato les recomiendo algo de su sitio. Hoy se están cumpliendo 30 años de que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y a solo 6 años de que en México se prohibiera la discriminación por la orientación sexual y o identidad y expresión de género. En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y bueno, pues hoy en el mundo se dieron muchas movilizaciones y yo cumplo con darles este tipo de información que creo que vale la pena estar teniendo por lo menos a la vista, estarlas señalando. Oigan, esto de Claudia Ramírez en Twitter me llamó mucho la atención porque Claudia Sheinbaum dice, imperdible e imprescindible el nuevo texto del presidente López Obrador, la nueva política económica, que desde mi punto de vista no solo es fundamental para los tiempos del coronavirus, es la esencia de la economía moral de la 4T. Híjole, también que ibas, Claudia. Estabas haciendo las cosas bastante bien. Y yo nada más voy a leer cómo la tuitera Claudia Ramírez dice, no mames, Claudia, conserva un poco de lo poco que te queda de dignidad. Sácatelas. Y por si fuera poco, también me encontré con otro tuit con respecto a gente que la conoce, ¿no? Pues yo nada más sé que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero Fernando Belauzarán, quien es una gente que tiene una gran trayectoria política del PRD, dice Fernando Belauzarán hoy en Twitter, cuando estábamos en el movimiento estudiantil Claudia Sheinbaum, nos burlábamos de la abyecta disciplina priista y mírate aplaudiendo, apaludiendo, no sabes aplaudiendo, aplaudiendo demagógico panfleto de López Obrador sin rigor y lleno de mentiras. ¿De verdad te quieres hacer corresponsable del desastre económico que viene? Y reitero la pregunta, ¿eh? ¿De verdad te quieres hacer corresponsable del desastre económico que viene? Y miren, Claudia Sheinbaum está construyendo una buena imagen. En esta pandemia lo ha hecho bien. No necesita este tipo de cosas. Si aspira a la presidencia de la República, que la construya, que construya su candidatura con base en un buen trabajo, no con lamerle las botas al presidente de la República. Se ve mal. No voy a utilizar los términos de Chumel, pero estoy completamente de acuerdo cuando habla de otras cosas, de otras cosas cuando se refiere a los barberos. Porque miren, por ejemplo, el día de hoy, qué centrada es la información que da Claudia Sheinbaum con respecto a la pandemia. Esto lo publica el sitio de político.mx. La Ciudad de México desmiente plan de reapertura que circula en redes sociales. El gobierno de Ciudad de México desmintió un documento que circula por redes sociales denominado COVID-19 propuesta de plan de reapertura en Ciudad de México. Indicó que se trata de borrador que aún es revisado por el equipo de la jefa de gobierno. Mediante un comunicado, el gobierno de la Ciudad de México indicó que el documento que trascendió por mensajes de teléfono, redes y algunos medios se trata de un borrador que aún está siendo revisado. No es un documento oficial. En el momento que el plan de reactivación de ciudad esté listo, se realizará la presentación oficial y será difundido por los canales institucionales. Así ha actuado con seriedad el gobierno de la Ciudad de México y contrasta con ese tipo de posiciones que la verdad dejan mucho que desear y no dejan bien parada a la jefa de gobierno. Ya estoy aquí tirando la iluminación, así que han de disculpar. Y bueno, pues sigo. A propósito, en Jalisco entra en operación el Plan Cero, lo que están denominado como la parte cero del proyecto para ir levantando las restricciones. Y en esta reapertura hay algunas condiciones que vale la pena que estén teniendo. Oigan, los que vayan a entrar en esa fase de apertura necesitan una calcomanía y la información, les voy a dar algunos datos, algunos detalles que están por allí, pero vayan solicitándola al gobierno del estado de Jalisco. Antes de reabrir, mañana se inician los trámites para certificar negocios rumbo a la reapertura. Los pasos: uno, revisar los protocolos específicos del giro. Están en coronavirus, les doy la del sitio, están en coronavirus.jalisco.gov.mx diagonal reactivación guión económica. Lo repito y lo repito despacito, ¿sí? Es
coronavirus.jalisco.gov.mx reactivación económica. Ahí van a encontrar toda la cuestión de los protocolos para poder recibir la autorización para reabrir. Registrar a la empresa va el sitio SAAENE, SAENE, SAAENE, saene.jalisco.gov.mx con correo electrónico y RFC. Es lo que necesitan. Se generará una cuenta y una contraseña, capturar la información del negocio como actividad, ubicación y datos de contacto, completar el listado de verificación de medidas sanitarias, generar carta compromiso que deberá ser impresa y firmada. Acuérdense que las firmas deben ser en azul, no las hagan en negro porque luego no se las valen. Tienen que ser en azul, bueno, o rojo. Normalmente recomiendan que sea en azul, pero que no sea en negro porque luego no las valen. Escanear el documento y subirlo a la plataforma. Un comité de la Secretaría de Desarrollo Económico hará la validación. Se programa una visita por parte de la Secretaría del Trabajo. Si el negocio cumple con los protocolos, se entrega un distintivo, una calcomanía para poder operar. Esto es para Jalisco, nada más para el estado de Jalisco, y lo aclaro para que no haya confusiones. ¿Quiénes pueden tramitarlo? Va quienes pueden tramitar en el estado de Jalisco. Industrias no esenciales ligadas a cadenas de suministro. Comercios que no generen aglomeración, como agencias de autos, mueblerías, tiendas de pinturas, material eléctrico, componentes electrónicos, librerías, enseres domésticos, artículos deportivos, telas y otros, restaurantes y cafeterías, hoteles y moteles, servicios técnicos sin aglomeración y estética. Recuerden que esto es para la preparación, apenas está entrando la fase 0 y para que no haya confusiones, porque se dieron muchas situaciones de todo este tipo en los últimos días y por eso se los quise compartir. Oigan, bueno, me estoy atrasando. Gracias y saludos a José Guadalupe Barragán, Pepe Lupe, un abrazo. Anselmo Romero Mora, ¿cómo estás, mi estimado Anselmo? Anselmo, ¿saben quién fue? Fue portero de las Chivas de Guadalajara. Anselmo Romero y mi amigo de la infancia, pero pues él fue jugador de las Chivas del Guadalajara. Muchos saludos a la familia, muchos saludos a Anselmo, tu hermano que también fue futbolista, Camilo Romero también jugó para las Chivas de Guadalajara. Pepe Díaz de Serra, Pepe, qué bueno que estés por aquí como de costumbre, muchas gracias por estar. Te veo en la repetición, pues va el saludo de todas maneras. Juan F. Macías, Sonia Robles, gracias por estar. Doña Yola Contreras, qué bueno que esté por aquí. César Martínez, Javier Silva, Juan Alberto Castro, ¿cómo están las cosas en Ameca, Juan Alberto? Ya no me equivoco, ¿eh? Muchos saludos. Omar Butrón, mi querido Omar, un abrazo. Joe Martínez, Andrés Romo Gutiérrez, muchos saludos. Karen dice, gracias por la recomendación y espero les guste el contenido que estamos haciendo en Karenina Beauty. Se llama Karenina Beauty los domingos a las 5, pero si quieren ver la grabación para saber cómo maquillarse de pocas tuercas, vean y aquí se los vamos a compartir. Les vamos a compartir al final la liga para que puedan ver por Facebook la grabación del día de hoy. Saludos a Herminia Ramírez Reynoso, allá hasta San Julián, Jalisco. Dani Rivadeneira, muchos saludos hasta Quito, Ecuador. Un fuerte abrazo a todos los colegas. Dani Rivadeneira también es colega de la Camilo José Cela, pero él en la versión, en el plantel, mejor dicho, que está en Quito, Ecuador. Muchos saludos, mi estimado Dani. Mari Castro, también saludos. Saludos María Luisa Naveja, dice Herminia Ramírez, siempre excelente tu información y comentarios, muchas gracias. Aminadab Pérez Franco, saludos para todos y para ti Juan María, saludos para ti, mi muy respetado Aminadab Pérez Franco, quien ya les platiqué que ya sacó su libro sobre el pan en la Ciudad de México. Quienes estén interesados lo pueden encontrar en Mercado Libre, ahí pueden comprarlo. Si me das el dato completo, Aminadab, ahorita lo comento con mucho gusto. Ahí por ahí, mira, Pepe Lupe a lo mejor puede ser como panista interesado en querer comprar el libro, con mucho gusto. Miren, se juntaron panistas, bueno, pero Carlos Rodríguez Burgara creo que ya no es panista. Él fue candidato al gobierno de Tonalá por las filas del Partido de Acción Nacional. ¿Todavía eres panista o ya no, Carlos? Yo, como estoy tan retirado de algunas informaciones, lo ignoro, pero bueno, así lo quiero comentar. Oigan, hay una información que luego nos provoca cierta confusión
porque no sabemos qué son los anticuerpos. Cuando se habla de los exámenes para saber la cuestión del coronavirus. Bueno, pues hoy el doctor Francisco Arroyo, en su colaboración dominical con el periódico Mural, da una información muy interesante que a mí me saca de muchas dudas, me ayudó mucho lo que publicó hoy el doctor Francisco Arroyo y que se lo comparto. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, no, a ver, leí mal, va de nuevo. Inmunoglobulinas, ahora sí, que producen nuestros mecanismos de defensa para poder en un futuro identificar, neutralizar y eliminar a bacterias o virus. Estos anticuerpos son hechos por una célula de defensa llamada linfocito B. Es decir, cuando un antígeno, ya sea viral o bacteriano, nos ataca, nuestro sistema de defensa lo registra y tal vez al principio nos agarra desprevenidos, pero después ya sabemos cómo identificarlo y neutralizarlo. Lo anterior funciona de forma automática en nuestro organismo y las primeras veces tal vez necesitemos de ayuda exterior con antibióticos o antivirales, pero después nuestro propio organismo reacciona defendiéndose de manera directa, de forma directa. Este mecanismo también es la base de las vacunas, ya que se usan antígenos atenuados para que después los anticuerpos creen su propia defensa y posteriormente, cuando se presente el extraño, ya el extraño es el virus, ya saben cómo atacarlo. Si hablamos del COVID-19, la mayor parte de los que han sido pacientes infectados parece que ganan inmunidad, pero todavía hay preguntas acerca de cómo detectar estos anticuerpos y cuánta es la duración de la inmunidad. Esto, y más adelante dice, me brinco, ¿eh? Esto significa que nuestro organismo sigue funcionando como hace miles de años. Al ser atacado, identifica el causante, desarrolla defensas y luego regresa para defendernos. Esto lo escribe el traumatólogo Francisco Arroyo. Él fue traumatólogo de las Chivas de Guadalajara hace algún tiempo y escribe los domingos en el periódico Mural una serie de análisis muy interesantes. Normalmente son, yo leo normalmente lo que escribe el doctor Arroyo con respecto a todo esto. Y por cierto, les vamos a compartir un video que me pareció muy interesante, que es el número R0 del coronavirus y por qué es importante para decidir la salida del confinamiento. Este es un video de la BBC de Londres y se lo vamos a compartir. Les recomiendo que lo vean porque les va a dar mucha luz de lo que es, cómo se va conformando el contagio, la contagiadera, el R0 y luego cómo se convierte en R1. Y después de que hay R1, aguas, porque viene el crecimiento exponencial, lo que desde el principio que empezamos esas transmisiones yo les decía, que cuando dos son contagiados, se convierten en 4, 4 en 8, 8 en 16 y así sucesivamente. Este video les va a dar mucha luz, creo que vale la pena quien quiera darle una revisada porque se lo que compartimos con mucho precio, con mucho respeto para seguirles dando material informativo. Miren, aquí está la información de Aminadab. Aquí está para que quienes quieran comprar su libro, está en Mercado Libre, aquí en donde están todos sus comentarios. Aminadab nos está señalando en dónde pueden adquirirlo. Esto es la trayectoria del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí estoy compartiéndoles los datos para quien quiera comprarlo. Ahí tienen los datos. Gabriela Cebes dice, excelente información, amigo, pues muchísimas gracias, es un placer estar en esta comunicación. También se lo digo a mi amigo Iván García Medina, muchas gracias por sus comentarios y por animarme para seguirle. Yo ya les dije, yo aquí voy a estar mientras esté la cuarentena. Ya andaba viendo si tengo que ir a Estados Unidos y si voy a Estados Unidos a donde vaya, sería por allá por junio, pero si voy desde donde esté, voy a estar transmitiendo mientras esté la cuarentena, mientras esté ese compromiso y mientras ustedes me aguanten, porque pues si luego ya no me aguantan, si luego se desaparecen de las transmisiones, pues entonces ya me borro. Creo que no va a ser necesario, creo que vamos a tener un matrimonio largo y que vale mucho la pena mantenerlo porque hay mucho que decir. En el mundo hay muchas informaciones falsas y yo me esmero en compartirles información confiable. Miren, la agencia
gubernamental de Estados Unidos que procesa las solicitudes de naturalización y visas de trabajo se está quedando sin fondos debido a la pandemia del COVID-19 y dicen que necesitan aumentar sus tarifas y recibir financiamiento de emergencia del Congreso. Ahorita, algo, fíjense que les voy a platicar el chisme completo, ¿eh? Hay cerca de 100,000 personas que adquirieron la residencia. En Estados Unidos, cuando eres residente, puedes convertirte en ciudadano después de un tiempo y cumplir ciertos requisitos. Hay cerca de 100,000 personas que hicieron solicitud de ciudadanía, pero como están cerradas las oficinas, el gobierno de Trump, como sabe que esos 100,000 no van a votar por él, están dándole largas y aunque pudieran, tienen que protestar, jurarle lealtad al país y ese juramento están diciendo que no tiene que ser presencial, que se puede realizar. Sin embargo, está creciendo de tal manera el choque entre los dos partidos que se está poniendo buena. Van 2 semanas, 2 fines de semana en que Barack Obama le pega, pero fuerte a Trump y con bases, ¿eh? Sobre todo por la pésima forma en que ha manejado la situación de la pandemia. Y ayer le puso una paliza. Hoy Trump se salió con la peregrina afirmación de decir, es el peor presidente de muchos años, así lo está diciendo. Dice Aminadab, puse a la venta en Mercado Libre algunos ejemplares de mi libro sobre la historia del PAN enfocada en la Ciudad de México, que es una reinterpretación completa y crítica de la historia de Acción Nacional, esperando sea de tu interés. Y aquí está toda la información para aquellas personas que se interesen por el libro y lo puedan adquirir. Lo comparto con muchísimo gusto, como lo hago con otros proyectos que creo que vale la pena estar compartiendo, que vale la pena que ustedes conozcan. Miren, el día de hoy el analista John Carlin hizo un análisis muy interesante con respecto a la situación de la pandemia. Y voy a leer, esto lo publicó en Twitter mi amigo Jorge Salinas Osornio, quien es hermano de Carlos, lo publicó en Twitter de La Vanguardia de España. Yo les estoy, Maru, vamos compartiéndoles completito el texto para que lo puedan ver. Vivimos en la época del miedo, miedo de la ciudadanía al coronavirus, miedo de los gobernantes a que se les acuse de no haber hecho todo lo posible para salvar vidas, miedo de los medios a cuestionar el miedo. Una amiga española cuyo padre de 84 años se ha debatido en el hospital entre la vida y la muerte y que parece que ahora ha superado el virus, me pronosticaba que esta semana, que en unos meses la ciudadanía pasará del miedo a la rabia y más rabia aún si hay un rebrote y se recurre otra vez a las mismas reglas de confinamiento impuestas a lo largo de los últimos 2 meses. El artículo está en La Vanguardia de España, este es un periódico de Barcelona muy respetado y John Carlin es un analista muy respetado también. Esto se lo quise compartir porque es, repito, un artículo muy interesante que quienes quieran leerlo pues van a encontrar una posición que va de acuerdo con quienes no están de acuerdo con la forma en que se ha gestionado toda esta situación. Y yo se lo comparto de esta manera, pero en contraste está lo que les estaba hablando con respecto con respecto al R0 y que es el video. Entonces, les estoy compartiendo las dos partes. Quién está a favor de lo que se ha venido haciendo y quiénes están en contra. Entonces, lo estoy compartiendo las dos partes para que tengan las dos visiones y ustedes tomen sus propias conclusiones. Eso es lo más importante en esta vida, que estemos, si queremos información, pues vamos molestándonos, vamos dándonos la tarea de poder buscar información confiable. Miren, este artículo también está relacionado con lo que es la regla del 1004 y esto lo está compartiendo BBC Mundo y creo que vale mucho la pena. Les voy a leer la información. Es un dilema al que ahora se enfrentan muchos gobiernos, cómo reabrir la economía sin arriesgarse a un repunte de contagios de coronavirus. Muchos países están poco a poco levantando las duras medidas restrictivas que tuvieron que imponer para combatir el COVID-19. En algunos casos, como España e Italia, dos de los países más afectados por la actual pandemia, se impuso el cierre total de economía, pero en otros que están reabriendo sus economías se ha registrado un repunte en el número de casos de coronavirus. Ocurre, por ejemplo, en Corea del Sur,
que ha tenido que volver a cerrar bares y locales de ocio nocturno y en Alemania. Y pero mantener la economía cerrada para evitar los contagios también puede tener un efecto devastador. Y fíjense qué interesante esto que les voy a decir. Hay un estudio que BBC lo está presentando. Para solucionar este dilema, un grupo de científicos del instituto, este artículo me lo compartió el doctor Alfonso Petersen, mi médico, y que me pareció muy interesante. Un grupo de científicos del Instituto Weizmann de Israel propone, fíjense, este modelo cíclico, lo llama 10-4, 10 días de cuarentena y 4 de trabajo. ¿En qué consiste exactamente? Los investigadores desarrollaron este modelo matemático que propone que las personas trabajen en ciclos de 2 semanas con 10 días de cuarentena y 4 yendo al trabajo o a la escuela. Es un modelo que alterna entre cuarentena y trabajo, escuela, un camino intermedio que ofrece un equilibrio entre salud y economía. Esto se lo informan a BBC Mundo Uri Alon, profesor de biología computacional y de sistemas y uno de los investigadores. La idea es que en una misma casa, fíjense bien, en una misma casa, padres e hijos salgan los mismos días a trabajar y a la escuela. Es predecible y equitativo, por lo que puede llevarse a cabo durante meses hasta que tengamos una vacuna, tratamiento u otra solución, y mientras la economía puede tener una producción casi continua en turnos. El modelo básicamente se aprovecha de una debilidad del coronavirus, su periodo de latencia, es decir, el retraso promedio de 3 días entre el momento en que una persona se infecta y el momento en que puede contagiar a otras. Sabemos que cuando una persona se infecta, tiene un periodo de latencia de 3 días antes de tener síntomas y poder contagiar a otro. Pero obvio, necesito subrayarles que esto es para los países que hacen pruebas, porque son los que pueden medir cómo se están dando estos movimientos. Oye, escuchaba hace rato una entrevista por ahí en Imagen que estaban sugiriendo que los niños regresaran a la escuela para cerrar el ciclo escolar, para que tuvieran ese cierre. Y hablaban precisamente de eso, de que fueran por grupos. Unos niños fueran, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y otros jueves, martes, jueves y la siguiente semana a la inversa, y de esa manera se fueran alternando. Es una idea que se empieza a sonar para tratar de contrastar con todo lo que está informando. No voy a entrar en todos los detalles del coronavirus y todo eso. Saludos, Bernabé Bañuelos. Ya te quedé mal, Bernabé. Yo quería hablar hoy de la cuestión educativa y mira, justamente estoy hablando ahorita de la educación. Te prometo que lo voy a hacer. Ayer lo prometí y hoy me llené de información de otras cosas y mira que no cumplí con la promesa. Me disculpo. Saludos a Luis Rueda Montoya, Rafael Martínez también, Rafa, muchos saludos. Mili Naveja también, llegaste tarde, ¿eh? Irene Alvarado Cortés, saludos y buenas noches. Recuerden que aquí se queda la grabación y recuerden que si tienen a bien recomendarnos, pues me dará mucho gusto tener esa oportunidad. Oigan, hoy en los periódicos Reforma y Mural, El Norte, están durísimas las críticas y no quiero irme sin leerles algunas de ellas. Miren, en el tema de la cuestión energética, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, quien fue consejero de Petróleos Mexicanos, escribe: el gobierno ha decidido permitir a 2 empresas tomar acciones que afectarán la salud y riqueza de los mexicanos. Repito, van a afectar la salud y la riqueza de los mexicanos. El gobierno es el responsable directo de esto, en su doble papel de regulador del sector energético y administrador de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Y sigue escribiendo, yo me brinco, esto está en el periódico Reforma, en el periódico Mural, en el norte, y sigue diciendo: cuando la CFE quema combustóleo, y ayer les hablé mucho del combustóleo, que es un producto altamente contaminante. Les he dicho que Pemex lo produce y que es un combustóleo muy nocivo, muy tóxico, que para que cause menos daño tienen que comprar combustóleo fuera para poder combinarlo y que sea un poquito menos malo. Bueno, cuando la CFE quema combustóleo, se perjudica la salud de los alrededores de esa planta termoeléctrica, y se apoya en información del especialista Gabriel Cuadri. Hay un costo adicional para el país. Las empresas de energías limpias han sido eliminadas de un plumazo. Y les comentaba ayer
la protesta de la Unión Europea y de Canadá porque invirtieron entre estas dos partes cerca de 7,000 millones de dólares en México para poner plantas de energías limpias. Bueno, dice, hay proyectos por más de 6,000 millones de dólares afectados. La incertidumbre deprimirá aún más la inversión privada. El gobierno deberá enfrentar costosos y complicados litigios con los inversionistas perjudicados y conflictos con nuestros principales socios comerciales. Miren, tengo por aquí la carta que envió el viernes pasado a la secretaria de Energía, la Unión Europea. Es una carta contundente que está advirtiendo de lo que está representando esta decisión del gobierno de México. Es una carta dura que no puede ser menor, tiene que ser en esos términos. Canadá y Europa critican a México, alertan atentados y desincentivos en inversiones, en inversiones renovables. En dos cartas dirigidas a Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, la Unión Europea y Canadá criticaron las medidas tomadas recientemente por la Administración de México, del gobierno de López Obrador, en materia de energías renovables y advirtieron que atentan contra la inversión. Los embajadores de Canadá y de 19 países europeos, yo dije 28, bueno, 19 países europeos, enviaron estos documentos a la Secretaría de Energía en alusión a este acuerdo publicado el 29 de abril, con el cual suspendió las pruebas críticas para nuevas plantas de generación eléctrica vía métodos renovables. ¿Es muy técnico todo esto? Sí, sí es muy técnico. Pero ¿saben qué? En lo práctico vamos a pagar más luz, usted, los demás y yo. Todos vamos a pagar más luz por estas decisiones que está tomando este gobierno y que son totalmente erróneas. Además de que vamos a pagar más por la luz, además de eso, vamos a tener que enfrentar otras situaciones de contaminación y esto se está advirtiendo por parte de todos los especialistas. Les decía, no hay, créanme que no hay especialistas serios que no estén advirtiendo toda esta situación que está predominando. Hoy veía en CNN una información con respecto a esta situación de la contaminación que se genera a causa del combustóleo y es preocupante lo que se está registrando. Marcos Gerade Budebo, saludos Juan y perdón por la tardanza, no, siempre llega bien la participación. Pau Arrieta, en la escuela de Jime irán 10 niñas una semana y las otras 10 en línea y así se irán alternando. Es un buen cierre, o sea, yo que le encuentro positivo que los niños van a poder cerrar su ciclo con sus compañeros, van a poder sentir que terminaron la escuela, pero pues Barbosa en Puebla ya pasó a todos, ya dijo que en Puebla todos pasaron. Ya todos están aprobados, pase lo que pase. Bernabé Bañuelos, se entiende, maestro, gracias por la atención. No, con mucho gusto voy a cumplir con la palabra. Mario Córdoba, saludos como siempre, un verdadero gusto escucharte, muchas gracias. También gracias a Salvador Gómez Limón por esta participación que están teniendo. Bueno, les estaba leyendo esto del periódico Mural y periódico Reforma. También Luis Rubio, quien es un analista, una gente de una gran trayectoria, en su artículo Proyecto Fallido, analiza el proyecto de López Obrador. Y al final dice, México no es un pueblito perdido en el espacio, más bien se trata de una gran potencia manufacturera y exportadora. Sí, somos un gran país en cuestión manufacturera. Todas las industrias que hay para la generación de manufacturas es impresionante. Dice además, es una gran potencia manufacturera y exportadora, algo solo posible por la calidad de su ciudadanía, aunque es evidente que padece enormes fallas, educación, inseguridad, pésimo sistema de salud, como estar en desacuerdo con Luis, corrupción, pobreza e inequidad regional. La mayor de todas es su gobierno, así es. La peor es el gobierno de México. El gobierno mexicano, en el sentido más amplio de la palabra, es incompetente, burocrático, abusivo y sobre todo ineficaz. La gran transformación sería construir uno que funcione y no hacerlo todavía más fallido de lo que ya de por sí es. Duro este análisis que presenta hoy Luis Rubio en el sistema de periódicos Reforma, Mural y El Norte. Y bueno, pues también en estas páginas, el historiador, escritor Enrique Krause dice,
Les dije, ¿no?, que López-Gatell le llovió en su milpita el día de hoy. El doctor López-Gatell no actúa como médico, sino como político. ¿Cómo estar en desacuerdo? ¿Cómo estar en desacuerdo con, les decía ayer que me decían, perdimos un excelente epidemiólogo para traer a un, bueno, ¿para qué digo el término que me dijeron? La historia consignará sus frases tristemente célebres como la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, o sus diagnósticos de la sospechosa sincronía del Wall Street Journal, New York Times, El País, en la publicación de cifras de enfermos y fallecidos que refutaban sus datos. Este escamoteo de la información es ya de suyo una falta mayor de a su responsabilidad como servidor público. Eso es lo que es, no un servidor del presidente. Perdón, es un servidor público, no un servidor del presidente. Déjenme dar un traguito de agua. Bueno, López-Gatell es un servidor público, no un servidor del presidente, porque el ocultamiento o maquillaje de la verdad no contribuye a la acción responsable y autónoma de la colectividad, pero aún más graves son los errores voluntarios que se cometieron desde el inicio, como la aplicación improcedente del método Centinela que condujo a un diagnóstico equivocado con consecuencias letales. Todo esto implica una falta al juramento hipocrático cuyo dictado es evitar el daño. Mole, doña María. Esto dice Enrique Krause en su artículo Medicina Política, que lo pueden también leer. Y otro autor que se llama Eduardo Casia, su artículo se llama Viene Godot. Y nada más voy a leer una parte. Si México fuera una esquina, fíjense qué bonita forma de escribirlo, ¿eh? Si México fuera una esquina, estaría en el cruce del surrealismo con el absurdo. Absurdo es llegar al poder con una bandera en contra de la corrupción y luego cobijar a una de las figuras más cuestionadas y que además ayudó a encumbrar al supuesto archienemigo Salinas de Gortari para instaurar su temible régimen neoliberal. Lo que no es absurdo es pensar en un pacto. Absurdo es pretender hacer algo en favor de los pobres y tomar decisiones que provocan exactamente lo contrario. Por ejemplo, limitar la participación de la iniciativa privada en energías renovables traerá como consecuencia lo que les estaba diciendo, un aumento en la tarifa. Absurdo es pensar que es bueno porque necesitan más subsidio y más discursos de tengan esperanza, aguanten, les vamos a ayudar. Eso escribe Eduardo Casia en, también en Reforma. Les digo que me ponen a chambearle duro, pero acerca de esta cuestión de la pobreza, también les quiero comentar, porque esto lo dice el líder de Morena y diputado con licencia, Alfonso Ramírez Cuellar. Yo les había dicho a días pasados que Ramírez Cuellar me parecía una gente que estaba actuando con cierta congruencia, pero ahí les da la propuesta. Prepárense, prepárense porque cuando el río suena, agua lleva. Ramírez Cuellar, de acuerdo a información del Heraldo de México, propuso facultad al INEGI a acceder a la información patrimonial e inmobiliaria de todos los mexicanos. Escucha esto, esta no lo hemos platicado, Maru. Escucha con mucho detenimiento esto. El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso facultad al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, el INEGI, a acceder a la información patrimonial e inmobiliaria de todos los mexicanos a fin de conocer, aquí se me movió esto, de todos los mexicanos a fin de medir la riqueza, particularmente la de quienes más tienen. Estas mediciones permitirían que quien más tiene pague más impuestos. Eso es normal, eso digo, no, yo no estoy en contra de eso, pero quien gane más, pague más. De eso sí estamos de acuerdo. Pero quien tiene más, tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus particularidades. En México, por ejemplo, no hay un impuesto a las herencias. Entonces, bueno, vamos viendo eso. Su propuesta forma parte de un acuerdo de unidad y solidaridad que propone para dar cumplimiento al estado de bienestar enarbolado por López Obrador. A través de un comunicado, el morenista consideró necesario que el organismo presente cada 2 años, el INEGI presente un informe sobre la totalidad de activos de cada persona. Para hacerlo, puntualiza, debe reformarse la Constitución.
para darle facultades de acceder a información generada por el SAT y organismos financieros y bursátiles para tener claridad sobre la concentración del dinero en un pequeño sector de la población. Sugiere desagregar más la información contenida en el decil 10, el de mayores ingresos. O sea, que si usted tiene 2 casitas o 3 casitas, pues que le vayan y que pague más impuestos por todo esto. No, si de veras, o sea, quienes lo dudaban, va en serio. Venezuela es su modelo, Venezuela es el modelo de los moranistas. No, si sí les gusta, sí les gusta. Y hoy estaba viendo que traen una bronca Estados Unidos e Irán, porque parece que Irán está haciendo llegar petróleo a Venezuela, que se está muriendo de hambre, no hayan ni cómo enfrentar la pandemia por lo que están enfrentando. Bueno, yo le estoy pasando lo que el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, a quien ustedes recordarán porque era uno de los líderes del famoso Barzón, y bueno, pues esa es su iniciativa que está presentando y yo simplemente se lo estoy dando a conocer para que ustedes tengan esta información. Bueno, eh, algunas, algunos señalamientos. Alicia Esther, le importa tampoco a López Obrador todo que con la construcción por capricho del Tren Maya destruye todo lo que pueda. Saludos, mi querido Saúl Zárate, muchos saludos también, mi querido Raúl Colín Gutiérrez, gracias por estarse haciendo presentes en esta transmisión que estamos haciendo. Y bueno, le dije a Lucy Bustamante hace rato que asesinaron al chino Antrax, ex jefe de sicarios del cártel de Sinaloa, que escapó de su arresto en Estados Unidos. José Rodrigo Arechiga Gamboa se había escapado 10 días atrás con todas sus pertenencias de su arresto domiciliario en San Diego, California. Este sábado fue ejecutado en Sinaloa. Su cuerpo junto con los de su hermana y su cuñado fueron hallados sin vida en una camioneta. Así que asesinaron al famoso Antrax. Yo ni sabía quién era, pero pues lo mataron. Y para los que están deseosos de salir, ahí les va Rafa Saavedra y te va por si estás de aquel lado. Texas registra el mayor número de nuevos contagios en un solo día. El estado de Texas registró el sábado su mayor aumento en un solo día de contagios desde el comienzo de la pandemia, según las cifras del Departamento de Servicios de Salud. Al menos 1.801 personas presentaron positivos de coronavirus y la mayoría, 734, se originaron de empleados de plantas de carne en los condados de Potter y Randall como resultado de pruebas específicas a trabajadores del área. Bueno, pues si fue por resultados de exámenes, eso ya permite saber qué es lo que está pasando. Pero fíjese, en cuarentena más de 8,000 personas por nuevo brote en la ciudad china, en una ciudad china, funcionarios de salud de China pusieron en cuarentena a unas 8,000 personas y reintrodujeron medidas de restricción de tránsito en el noreste del país. La cuarentena ocurre en la ciudad de Jilin, la segunda más grande de la provincia de Jilin, donde se ha prohibido la salida de la urbe, informaron los medios. Por otro lado, autoridades de Shenyang, capital de, bueno, eso no importa, dijeron que cualquiera que haya viajado allí desde la ciudad de Jilin desde el 22 de abril sería puesto en cuarentena. Así es la información que están dando. Dice Maru Ramírez, a mí más bien me suena que en un día no tan lejano servirá para que empiecen a meter a familias que no tienen en las casas que quienes tienen más en una como en Venezuela. Eso llegaron a hacer, sí, eso. Híjole, que hoy no está por ahí nuestra amiga venezolana de Century 21 Acierto para que nos diera toda la información, pero es cierto, empezaban a meter, hagan de cuenta, había una casa vacía y empezaban a meter a la gente como se dio en Ciudad de México después de los sismos del 85, la invasión en muchas casas, eso ya hay experiencia, incluso hubo agrupaciones que así se fortalecieron, así crecieron, así se fueron presentando ese tipo de casos en la Ciudad de México. Fíjense lo que son las cosas, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se sometió a un test de diagnóstico del coronavirus en directo, esto lo hizo por televisión en vivo, lo hizo y se sometió, llamó a todos los neoyorquinos que tengan síntomas o crean que hayan estado expuestos al virus a imitarlo.
No tienes que ser un duro de Nueva York para tomar el test, dijo Cuomo en su popular conferencia de prensa, seguida por miles de personas, y tienes que ser astuto, unido, disciplinario, tienes que amarte a ti mismo, a tu familia, a los neoyorquinos, y vámonos. Se hizo el examen en público el gobernador de Nueva York. Ahí les va de esas que les gusta, de esas que les gusta a los anti-amlistas. El gobierno de la Ciudad de México inició uno de los proyectos prioritarios de López Obrador, el complejo cultural Bosque de Chapultepec. Como urge, como no se están muriendo, como no hay contagiados del coronavirus, bueno, pues la Secretaría de Obras y Servicios convocó el 7 de mayo a la licitación, como hay tanta urgencia de eso, para construir la calzada flotante Los Pinos, una avenida peatonal de 12 metros de ancho y 310 de largo que conectará la primera con la segunda sección del bosque y se estima costará 193 millones de pesos. ¿Saben lo que significarían 193 millones de pesos en este momento para el sector salud, para los gobiernos de los estados? Nada más, sáquenle cuentas. 193 millones entre 32 entidades federativas. Ya es una lanita, ¿eh? Ya es una lanita que les caería muy bien a todos los gobiernos de los estados que no están recibiendo ningún recurso adicional en lugar de estas obras que ni necesidad hay. ¿Para qué el bosque Chapultepec ahorita no necesita nada? Son caprichos, son puros exhibicionismos, no son obras indispensables que se requieran en este momento. Pero bueno, pues hay prioridades para López Obrador, como es lo de su dichoso Tren Maya, que va a ser una inutilidad y cosas de ese tipo. ¿Qué les parece? El Seguro Social de Baja California contrató a una empresa de servicios informáticos que debía entregar cubrebocas N95 al personal médico. Sin embargo, no se distribuyeron debido a que la institución encontró que la empresa incumplió en su oferta, por lo que doctores y enfermeras han tenido que comprar su propio material en el mercado negro de Estados Unidos para protegerse del COVID-19. El contrato con Celarium S.A.D.C.B. fue por 12 millones de pesos para adquirir 110,000 cubrebocas N95 y de acuerdo con el Seguro Social fue devuelto al proveedor por no cumplir con las características ofertadas. Pero resulta que es una empresa de servicios informáticos que se puso a vender mascarillas. Digo, nada más para que tengan ustedes una idea de cómo se han manejado algunas cosas en el Seguro Social que ya las hemos estado comentando. Oigan, vale mucho la pena el reportaje de la revista Proceso. Trae varios reportajes muy buenos, pero este reportaje de Arturo Rodríguez García en la revista Proceso la pueden ver también online, la pueden ver en línea. La austeridad del gobierno le pega a los más pobres, lo que les he venido comentando. Los recortes sobre recortes al gasto operativo de las oficinas públicas que decretó el presidente López Obrador como parte de las políticas de austeridad contradicen su discurso de que la prioridad son los pobres. Por ejemplo, tras el decreto del 23 de abril, las dependencias federales recortaron los contratos de servicios de limpieza, lo que dejó sin empleo ni seguro social a un aproximado de 60,000 trabajadores, todos en la pobreza, la mayoría mujeres. Esto dice el reportaje de Proceso de Arturo Rodríguez García, que pueden consultarlo online en la revista Proceso. El 30 de abril, Juan de la Rosa terminó su turno en la sede de la SEP, el histórico inmueble de cantera y mármol, donde hacía 2 años limpiaba y pulía pisos. Ese día el supervisor le informó que se quedaba sin trabajo. Les repito la cifra, cerca de 60,000 trabajadores se quedaron sin empleo ni seguro social, sobre todo mujeres. ¿Quieren leer todo este reportaje? Está en la revista Proceso de esta semana, que les repito, no tiene pérdida, tiene varios artículos muy interesantes para que no digan que nada más hablo de un lado, un artículo muy interesante acerca de los vínculos de Genaro García Luna con el narco, muy leíble. Les recomiendo que lo vean, que le den una revisada, creo que vale la pena que lo estén revisando. Ana Lilia Moreno dice, en 5 actos el monopolio eléctrico engulló al sistema eléctrico nacional y se cargaron a varias instituciones regulatorias. Así la capacidad de destruir un país, dice Ana Lilia Moreno en Twitter, de esos tweets
que les he estado compartiendo y que creo que vale mucho la pena. Hoy también Víctor Ramírez en su Twitter dice, vayamos haciendo análisis del acuerdo de CENER para no iniciados. Empezaré con esto. Espaciar renovables. ¿Qué carajos es eso? Como decía el longe Moco, nadie sabe, nadie supo. Y al parecer, y parece ser contrario a la eficiencia del sistema. Y abre un hilo eh, que está muy interesante. Esto está en Twitter, en el Twitter de Víctor Ramírez C. Y él, para quienes quieran consultarlo, se identifica como arroba VicFC7. Empiezo con repetirlo, no existe el término espaciar ni algo que se le parezca. Y más adelante dice, al no existir en la ley el término, debió definirse en esta política, pero tampoco en la búsqueda aparecen dos veces aplicado, nunca definido. Y por allí está toda la información que creo que vale mucho la pena este hilo en Twitter de Víctor Ramírez y que se lo quise compartir. Ya me estoy yendo rápido porque la verdad es que ya estoy por encima del tiempo que regularmente comparto con ustedes y voy a cerrar con un artículo del sitio que se denomina el SEO, elseo.com. ¿Cuánto crecerá la economía de México en 2020 y 2021? Y está dando una serie de datos que, híjole, están bien preocupantes. Consúltenlo por favor, porque está diciendo básicamente lo que los expertos pronostican para la economía mexicana. Es un verdadero desastre y les recomiendo que lo lean en el SEO, elseo.com, y el artículo se titula ¿Y entonces cuánto crecerá la economía de México en 20 y 21? Creo que les va a interesar a los que quieren leer de estos temas. Mi amigo Artemio Cano se hace presente. Muchísimas gracias, mi estimado Artemio. Alberto Segura Jerónimo, otro colega. Muchos saludos. Enrique Guzmán García, muchos saludos. Gracias por haberse molestado con acompañarme el día de hoy. Me quedo con muchos datos, mucha información. Espero que no haya sido algo de lo muy sustancial que quería compartirles, pero pues no quiero abusar más de su generosidad, del tiempo que me han dedicado. Y bueno, pues gracias, como de costumbre, por haber estado con nosotros. Y como siempre lo hacemos, la invitación es para que respetemos, entre que sí o que no vamos haciéndolo, vamos cuidando la distancia. Eso todo mundo coincide, ¿eh? En que la distancia física es esencial para abatir el coronavirus. Es fundamental. Nadie, desde así como hay cierta discusión en torno a que si las mascarillas sí o las mascarillas no, en lo que nadie está en desacuerdo es en la distancia física. 1,5 metros, 2 metros. Aquí les vamos a colocar varios productos muy interesantes por si quieren seguirse con informaciones interesantes. El cubrirse la boca, el lavarnos las manos constantemente al salir, donde quiera hay ahora gel antibacterial, vamos utilizándolo. Y los síntomas, no los olviden, no lo olviden: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto. Cualquiera de estos síntomas, por favor, consulten a su médico. Oigan, por respeto a mis antiguos compañeros en Grupo Radio Centro, voy a comentar un poquito. Hoy cumpliría 27 años la estación Formato 21, que fue desaparecida por Grupo Radio Centro y en la cual participamos muchos y que hoy lo están recordando varios en medios de comunicación, en redes sociales. Un abrazo para todos los excompañeros de Formato 21, pero mi pésame para la audiencia, porque desaparece un programa que había hecho historia, Huellas de la Historia, un programa de Grupo Radio Centro que después de 30 años de transmisiones empezó conduciéndolo solo Paco Prieto. Paco Prieto, maestro de la Universidad Iberoamericana, un muy buen amigo con quien tuve el gusto de compartir programa de análisis noticioso en Grupo Radio Centro con él y con Sergio Sarmiento, cuando hacíamos perfiles de la noticia. Primero hacíamos el bueno, el malo y el feo de la noticia, lo bueno, lo malo y lo feo de la noticia, lo bueno, lo malo y lo feo de la noticia. Después se llamó Perfiles de la Noticia y lo hacíamos Paco Prieto y Sergio Sarmiento y su servidor. Después entró mi amigazo Carlos Aparicio, que en paz descanse. Y bueno, Paco los domingos hacía
el programa allí en la estación, en el fonógrafo del recuerdo, en aquel tiempo, y después en Radio Centro, la estación que recién desapareció en el 10:30 de AM, pero se transmitía en todo el país. Huellas de la Historia, dice la querida Blanca Lolvé, que después era co-conductora con Paco Prieto. Cuando empezó era con Lupita Flores, reportera de Televisa y compañera también de Grupo Radio Centro durante mucho tiempo. Ella hacía Huellas de la Historia con Paco, después la hizo con Blanca Lolvé. Pues Blanquita dice, mañana domingo ya no habrá Huellas de la Historia. Tras más de 30 años de transmisiones, el programa deja de existir en Grupo Radio Centro. Es muy lamentable la pérdida de un espacio cultural que permaneció en el gusto de muchos radioescuchas durante esas más de 3 décadas de vida. Hará falta la presencia de Paco Prieto, uno de los más grandes intelectuales del país en los medios mexicanos. Un abrazo para los dos. Con Blanca compartí mucho tiempo el trabajo en formato 21 y bueno, pues va mi cariño para ellos, para todos los colegas, compañeros que por algún tiempo allí estuvieron. Saludos, Tete Audrey, a mi paisano Francisco Javier Arrieta. ¿Cómo estás, mi querido Arrieta? ¿Cómo estás? A él le dicen el jefe Arrieta, él es de Unión de San Antonio, fue alcalde, fue presidente municipal de Unión de San Antonio. Un abrazo para ti, mi querido Francisco Javier Arrieta. También desaparece el programa de Carlos Gil. Carlos Gil hacía un programa motivacional, sí, porque era también en Grupo Radio Centro y era muy escuchado, mucha gente le servía porque les levantaba el ánimo, les daba rumbo a muchas vidas que se encontraban con ciertos vacíos, programas motivacionales. Tuve la oportunidad de que Carlos Gil nos invitara a Maru y a mí a una de sus sesiones de trabajo y la verdad es que eran miles de personas que se reunían en torno a las dinámicas de Carlos Gil. Así que un abrazo, Carlos, para ti y para todo tu equipo. Y bueno, pues tristemente se van cerrando programas, se van cerrando ciclos y pues no deja uno de lamentarlo. La invitación, petición, súplica, padres de familia, por favor, hay que vacunar a los niños contra el sarampión, contra la polio. Estas enfermedades cobran vidas, dejan marcas permanentes. Por favor, hay que poner atención, hay que recordar que a los niños se les vacuna contra el sarampión y contra la polio. Bueno, pues llego al final por el día de hoy, por esta ocasión. Aquí se queda la grabación. La invitación es para que nos veamos nuevamente mañana. Mientras estemos en esta pandemia y en esta cuarentena, yo estaré con ustedes con mucho gusto y les agradeceré que me sigan acompañando, que me sigan favoreciendo con su atención. Si les gusta, recomiéndenos. Si les gusta, replíquenla. Aquí estaremos en el Facebook juanmarianaveja.com. Hoy les compartí una capsulita que está en mi Facebook, perdón, en mi YouTube. Creo que tuvo buena respuesta. Muchísimas gracias. Seguiré haciéndolo. Ya traigo una para mañana. Espero, si mañana me doy tiempo, la grabo con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión y los dejo dándoles gracias por favor su atención y con la súplica, cuídense mucho por favor.